Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hablando acerca de la parte de PHP. En la clase anterior estuvimos viendo un poco acerca del proceso de conexiones a bases de datos. Les decía en ese momento la importancia que tiene. Normalmente cuando estamos creando diversas aplicaciones, lo más común es que necesitemos tener acceso a bases de datos para poder guardar y recuperar información. Hay diferentes bases de datos a las cuales podemos acceder. Sin embargo, en el caso de PHP, con la que más fácil se puede manipular información es a través de MySQL. Eso no significa de que sea la única base de datos. Yo puedo utilizar cualquier otro gestor de bases de datos donde podamos almacenar la información. Nada más lo que tenemos que hacer es instalar el driver adecuado para que eso funcione. Vimos que en la clase anterior utilizábamos una función o básicamente es una clase. Utilizábamos una clase que se llama MySQL, esta que tenemos acá, que se llama MySQLi. Es la clase principal que se utiliza para el proceso de conexiones a bases de datos. Los parámetros que requiere nada más son en ese caso el servidor, el usuario, la contraseña y posteriormente la base de datos con la cual vamos a trabajar. Luego, después de eso, pues podemos lanzar cada una de las consultas a través de la sentencia query. Podemos lanzar un set, un insert, un update, o lo que ustedes quieran, para realizar el proceso de manipulación de datos. Vimos que lo que hicimos al final de cuentas fue crearnos un ejemplo de un pequeño CRUD. ¿Se recuerdan? Un CRUD básicamente es un proceso para poder recuperar información, guardar información, actualizar información y eliminar información de una tabla. Que eso es básicamente lo que hacíamos acá. Teníamos una tabla que se llamaba alumnos y desde el botón nuevo podíamos acceder a un formulario que me permitía, en ese caso, escribir la información del alumno, y en esta parte donde yo puedo modificar la información del alumno o puedo eliminarla si así deseamos. Esos serán básicamente los procesos. Eso se le conoce como un CRUD. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar ahora con la parte del uso de sesiones y cookies. Si nosotros dejáramos este sistema así como está, imagínense que básicamente lo que necesitamos es entregar una manera en la que podamos modificar o editar un listado de alumnos. Eso es todo lo que necesitamos. Ese es todo el sistema. Por eso nos ha contratado. Si lo dejáramos así como está, se da cuenta de que el sistema está desprotegido. Porque lo único que tendríamos que decirle al cliente, mire, esta es la URL, la que tenemos en la parte de arriba, esta es la URL a través de la cual puede acceder al sistema, se la proporcionamos automáticamente entra al sistema. El sistema como tal no se encuentra protegido. De alguna manera tenemos que buscar la forma de poder proteger esa información, que para que podamos acceder a esta parte de los datos necesitemos un usuario y una contraseña para validar que realmente el usuario que necesitamos que modifique los datos sea el correcto. Dentro del proceso de validación hay muchas cosas que hay que considerar. Ustedes pueden crear un proceso de validación donde, por ejemplo, ciertos usuarios tengan acceso a ciertas cosas. Un usuario podría tener acceso solamente a agregar alumnos, otro usuario podría tener acceso a agregar, editar y eliminar. Probablemente otro usuario solamente tenga acceso al nuevo y editar y no puede eliminar datos, etc. Pero eso ya es un nivel de acceso que nosotros podemos proporcionar en la aplicación. Pero digamos que así como lo tenemos ahorita, la idea sería validar un usuario para que ese no pueda entrar al sistema si no tiene unas credenciales válidas. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Qué elementos de PHP podemos utilizar para ese proceso? En este caso podemos utilizar primero las cookies para guardar información en el lado del navegador y luego las sesiones. En el caso de las cookies, ¿se acuerdan qué eran las cookies? ¿Qué eran las cookies? ¿Se acuerdan? De lo que ustedes trabajan en el navegador. Básicamente las cookies es información que rastrea lo que ustedes están haciendo dentro de su computadora y la guarda en su máquina local. Eso significa de que pues, en otra computadora yo no voy a tener las mismas cookies que tenemos en la máquina actual. Básicamente se va guardando como archivos de texto que posteriormente se pueden recuperar. Aunque ahora con los inicios de sesión que hacemos con Google Chrome, podemos guardar las cookies incluso para que se puedan recuperar en diferentes sesiones. Pero básicamente las sesiones son accesos locales, datos que yo puedo almacenar en mi computadora y que me permiten de alguna manera rastrear información
y generan el famoso carrito de compras, se han dado cuenta que yo estoy trabajando con el carrito de compras y probablemente estuve visitando el sitio y agregué 1 o 2 artículos, pero resulta que necesito comprar más. Entonces digo, ahorita no tengo tiempo de seguir buscando el otro artículo, entonces apagamos la computadora y el siguiente día que volvimos a abrir la página de Amazon, el carrito de compras siempre está ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El carrito de compras se está guardando de manera local en mi computadora y de esa manera yo puedo recuperar esos datos. Ese es un ejemplo del uso de cookies. Y en el caso de las sesiones, que es lo que vamos a ver también el día de ahora, las sesiones, la diferencia es que los datos que se almacenan del usuario se guardan en el servidor. Las cookies se guardan en la máquina local y las sesiones es información que guardamos, pero en el servidor. O sea, básicamente dentro del servidor nosotros vamos a tener una serie de archivos, también archivos de texto, que van almacenando información de lo que el usuario está interactuando dentro de nuestra data. Entonces, esa información nosotros ya la podemos utilizar, por ejemplo, para validar si un usuario realmente ha introducido unas credenciales válidas y que nosotros le podamos dar acceso. Esa es la idea principal. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es básicamente proteger este sitio que acabamos de crear. Vamos a tratar de que solamente se puede ingresar a él utilizando usuario y contraseña válidos. Más adelante vamos a hacer un proceso de validación más complejo, digamos. Ahorita vamos a hacer, digamos, la manera más básica, pero más adelante vamos a crear un sistema donde vamos a hacer procesos de validación que incluye en este caso código que lo protege mucho mejor en comparación con como lo vamos a hacer el día de ahora. Pero empecemos primero por aprender. Lo que me interesa es que aprendamos cómo funciona todo el proceso de validación. Lo primero que vamos a hacer, si se recuerdan, el archivo principal, el que dice en ese momento esto de registro de alumnos, se llama index.php. Y le pusimos index.php porque de esa manera solo coloco el nombre de la carpeta y automáticamente puedo visualizar el contenido del index.php. Si se recuerdan, en programación, cuando vimos programación web 1, hablábamos de que los sitios web por lo general tienen un index.html o un index.php o un index.asp que corresponde en ese caso al archivo principal que carga. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar ese archivo. Entonces nos vamos a venir a esta parte de la aplicación y vamos a renombrar. Si ustedes le dan clic derecho aquí donde dice el index.php, por ahí van a encontrar una opción que dice, aquí abajo creo que dice rename, si no me equivoco, o F2, y ya les permite renombrar el archivo. En lugar de index.php le vamos a colocar main.php. ¿Okay? La diferencia va a ser el nombre. En lugar de index, ahora se va a llamar main.php. Si ahora le dan enter, van a notar que si vamos a recargar ahora el sitio en la parte de la aplicación en Chrome, si ahora solamente le doy recargar, ya no puedo tener acceso a ese archivo. Vean, ya no me aparece la página. Tengo que entrar al main.php para volver a tener la información, como renombramos. Pero necesitamos tener un index, porque en el index yo voy a mostrar un formulario donde me permita colocar el usuario y la contraseña. Necesito hacer un formulario de login. Entonces lo que vamos a hacer acá es que dentro de clase 9 nos vamos a crear un nuevo archivo y a este nuevo archivo le vamos a poner index.php. A ese nuevo archivo le vamos a colocar index.php. No borramos el anterior, renombramos el anterior y ahora tenemos un archivo nuevo, básico, donde vamos a colocar, en ese caso, código HTML5, así que ponemos código HTML5 y en el título le vamos a colocar registro académico. Eso lo vamos a colocar en el título. Bien, ahora vendría la parte del diseño del formulario. Así como hicimos con el formulario donde registrábamos un alumno, podemos empezar a hacer el proceso de crearnos el código para el formulario de registro de login.
Pero bueno, pues tendríamos que crearnos todo el código y hacer todo un proceso completo para poder realizar esa parte, pero pues no es necesario. Tenemos aquí en nuevo alumno, voy a ir al archivo nuevo alumno, por acá tenemos el formulario con la etiqueta form, entonces me voy a copiar ese formulario. Seleccionan desde la etiqueta form hasta donde cierra la etiqueta form, que sería en esa parte de abajo. O sea, básicamente vamos a seleccionar el formulario desde el form inicial hasta donde cerramos el form. Cuando ya lo tengan, lo copian y lo pegan en el index.php. Ahí ya tenemos el formulario. Debería de quedarle después del body formulario y finalizar en ese caso antes del body, antes de cerrar el body, debería de cerrar con el formulario. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, el formulario, ya no va a mandar a llamar un archivo guardar alumnos, sino que vamos a crearnos un archivo que se llame validar.php. O sea, lo primero que le vamos a cambiar es el archivo con el cual vamos a mandar a trabajar. Recuérdense que el archivo que voy a colocar es el archivo que va a recibir las variables que nosotros vayamos a mandar a través del método post. Validar.php debe recibir esas variables para que las pueda manipular. Y al final de cuentas, en ese archivo validar.php nos vamos a crear todo el código que nos permita reestructurar de alguna forma la parte de las sesiones y trabajar primero con la parte del diseño de las cookies. Entonces, ya que tenemos aquí validar, vamos a empezar a cambiar los elementos. Primero, en el label, le vamos a decir que va a mandar a llamar una etiqueta que se llama usuario, entonces sería label for usuario. Ese sería en ese caso en el primer label. Le vamos a poner for usuario. En lugar de nombres, en esta parte de acá, ya no debería llamarse nombres, sino que ahora debería llamarse usuario. Eso es en el caso de la etiqueta. La etiqueta, acuérdense que el for tiene que hacer referencia al cuadro de texto. Entonces aquí a este cuadro de texto le vamos a cambiar nombre, entonces debe de hacer referencia al usuario. Entonces, en el for debe decir usuario y dentro de la etiqueta debe decir usuario. Y luego en el input, en esa parte de acá, en nombres, en el ID, perdón, le vamos a poner usuario y en el name también le vamos a poner usuario. ¿Okay? Que es en este caso el cuadro de texto que vamos a digitar. Básicamente renombramos en todas las partes donde teníamos la etiqueta nombres, lo recolocamos ahora por el valor que tendría que ser el de usuario. Con eso ya tenemos el primer cuadro, que sería el cuadro de texto donde vamos a colocar el nombre del usuario con el cual vamos a trabajar. Pero necesito también cambiar la parte de abajo, que sería la dirección. En lugar de dirección, ahora va a decir, por ejemplo, que acá voy a digitar el password. Entonces le ponemos for password. Cambiamos aquí donde dice dirección. Le ponemos password también. Y luego en el input, para comenzar el tipo, no puede ser text. Si lo dejamos como text, la contraseña va a ser visible. Así que en el input también le tenemos que cambiar a password. En el ID le vamos a colocar también password y en la parte donde el name vamos a colocarle también password. Así va. Con eso ya tenemos el ID del usuario y tenemos el password con el cual vamos a estar introduciendo los valores. Esos son los datos que vamos a enviar para el lado del archivo validar.php. Validar.php va a recibir ahora estos dos cuadros de texto con esa información que hayamos digitado justamente en ese formulario. Pero de ahí tenemos, más abajo, tenemos el teléfono. Aquí no vamos a pedir teléfono.
Entonces vamos a borrar esto del teléfono, seleccionamos el div hasta esta parte de acá, eso no nos sirve. La parte del teléfono la seleccionamos y esa la eliminamos, o sea, la borran. Y en la parte de abajo, esta sería la edad, también la eliminamos. Quitamos la edad, ya solo nos debería de quedar el botón. En el botón, en lugar de guardar, debería de decir iniciar sesión. Ese es en la parte del botón. Solo le cambiamos de guardar a iniciar sesión. Con eso ya estaría listo el diseño del formulario. Bien, básicamente creamos, lo vamos a hacer más adelante, vamos a hacer un formulario más bonito. Ahorita solamente le hemos puesto unos cuadros de texto, nada más para colocar el ejemplo, pero pues el login, ustedes saben de que los diseños, depende de la aplicación que vayamos a crearnos, pues llevan diferentes elementos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la idea por el momento es tener el código que nos sirva para manipular lo que ya mencionamos, manipular sesiones y manipular cookies, que son los dos elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces ya tenemos iniciar sesión, lo guardamos y veamos cómo se ve en el navegador. Vamos a regresar ahora al index y así se ve. ¿Se ve bien? No debería ni siquiera aparecer así. ¿Qué le hace falta para darle formato? Para que se vea algo similar al formulario de agregar alumnos. ¿Qué le hace falta? ¿Eh? Para el estilo. Acuérdense que estamos utilizando los estilos de Bootstrap y esos estilos de Bootstrap no se aplican de manera automática, tenemos que aplicárselo. Entonces, ¿de dónde los vamos a copiar? Pues por aquí tengo el main.php, lo voy a poner en el main.php y por acá está el link. Seleccionamos toda esta información, o sea, seleccionamos toda la parte del link href, que es el que tiene el CSS, que hace la magia que aparezca ya diferente el formulario, es ese bootstrap.min.css. Entonces seleccionamos ese archivo y nos venimos ahora al index y lo colocamos justamente abajo del meta. Lo pegamos abajo de la parte del meta. Con eso, si lo guardan, el formulario debe cambiar, ya se debe ver mejor. Todo lo que hace solamente haber colocado el link, ya aparece así. Solo que si se dan cuenta, pues el formulario es muy extenso, es muy grande. Básicamente creo que le pusimos que ocupara el 75% de la pantalla. Para un formulario de login pues necesita menos espacio. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo, donde está el formulario, por aquí le hemos puesto que el ancho del formulario sea del 75%. Lo vamos a cambiar y le vamos a decir que el ancho del formulario sea del 50%. Entonces lo cambiamos del 75 al 50% en el ancho del formulario. Y también, si se dieron cuenta, estaba muy pegado hacia el margen superior. Estaba bien pegado en la parte de arriba. ¿Cómo puedo hacer para cambiar en ese caso también el margen superior? Si se recuerdan, en el caso de Bootstrap, cuando hablamos de márgenes, utilizamos las definiciones de clases. Margen empieza con la letra, en ese caso con la letra M, entonces le ponemos M, y en el caso del margen superior sería la letra T de top.
y luego un guión y el valor que queremos aplicar. Los valores, si no me equivoco, están del 0 al 6. ¿Okay? Entonces ustedes pueden colocar cualquiera de esos valores. Pongámosle un 5 para ver cómo queda. Veamos el formulario ahora con un valor de 5. Y si lo actualizamos, así se vería ahora el formulario. Aquí tiene usuario, aquí está la parte de la contraseña y aquí sería iniciar sesión. Como les digo, más adelante vamos a trabajar en la parte del diseño. Vamos a crear un login más bonito. Pero por el momento la idea es que tengamos nada más un cuadro que me permita digitar esos valores. Ustedes se recuerdan que cuando estuvimos trabajando con CSS puede hacer maravillas, ustedes pueden mover el formulario, se acuerdan de que hay formas en que ustedes pueden centrar una caja dentro de la pantalla de manera automática. O sea, todo eso que ustedes aprendieron en los ciclos pasados se puede aplicar en esa parte de acá. Pero por el momento solo necesitamos ver cómo funcionan primero las cookies y después las sesiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto ya funciona. Si yo ahora acá escribo, por ejemplo, el usuario admin y le coloco 1, 2, 3, 4, 5 y le doy iniciar sesión, ya funciona. Solo mándame a llamar un archivo validar.php que lógicamente aún no ha sido creado. Entonces vamos a regresar al código y nos vamos a crear el archivo dentro de la carpeta clase 9. Nos vamos a crear el archivo validar.php. Aquí nos creamos el archivo validar.php. Y en ese validar.php ya sabemos que vamos a enviar dos variables que vienen a través del método post. Entonces puedo recibir esa variable. Aquí vamos a escribir código PHP y puedo recibir esas variables. Le puedo decir que la variable usuario va a ser igual a el valor que venga a través del método post de la variable que se llama usuario. Y si al caso ese valor no viene, entonces le vamos a colocar que le ponga comillas, comillas. Recuérdense que eso es si en el caso el valor no existe o la variable no existe, le aplica espacios en blanco. Pero al menos la variable usuario sí existe. Luego vamos a crearnos la variable password, que también va a ser una variable que viene a través del método post y que se llama en este caso password. Y de la misma manera, si no viene, debería de tener espacios en blanco. Con eso recuperamos las dos variables. Con eso creamos las dos variables. Le vamos a poner aquí, solamente para especificar un texto, le vamos a poner con un H3. Le vamos a poner inicio de sesión es correcto. Y cerramos con un H3. Eso solamente para colocar el texto. Inicio de sesión correcto y colocamos un H3. Básicamente el script solo recibe dos variables y esas dos variables las almacenamos en el password y el usuario y nos va a mostrar un texto. Eso es lo único que hace. Si probamos el código, aquí le puedo colocar admin, aquí le puedo colocar 1, 2, 3, 4, 5 y le doy iniciar sesión. Y ahí dice usuario, inicio de sesión es correcto. Ahora, ¿se han dado cuenta que en los formularios, cuando trabajamos en los formularios, generalmente aparece por acá un botoncito que dice recordar usuario o recordar datos de usuario? Y cuando ustedes entran la siguiente vez, ustedes chequean el botoncito y entran la siguiente vez, ya aparece el usuario y la contraseña con datos, o sea, ya los rellena automáticamente. Eso normalmente se le conocen como cookies.
Si se dan cuenta, por ejemplo, para este sitio voy a inspeccionar, le voy a dar clic derecho y le voy a dar inspeccionar. En esa parte del inspector, si buscan la sección que dice Application, van a notar que aquí en Application hay diferentes lugares donde nosotros podemos tener acceso a cierta información. En ese caso, por ejemplo, creo que el ciclo pasado vimos el uso de Local Storage, ¿se recuerdan? Para guardar información. Aquí está el Local Storage, aquí están las variables, la Session Storage, están las Extension Storage y están las cookies. Si yo le doy clic, se van a dar cuenta que no hay ninguna cookie, no hay almacenado ninguna información, no tenemos ninguna data. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos en esta sección de acá esas famosas cookies, para que cuando recuperamos el archivo se rellenen los datos con la cookie, o sea que aquí aparezca el usuario y la contraseña que yo intenté recordar. Vamos a hacer el proceso, vamos a simular el proceso de recordar credenciales. Ahora casi ya no se practica eso, ya hay muchos sitios que ya no lo tienen por cuestiones de seguridad, porque la gente por comunidad deja chequeado eso y el problema que se da es que pueden hackearlo. O sea, ahora por ejemplo utilizan más la administración de contraseñas de Google, pero en el caso de alguna forma nosotros vamos a tratar de simularlo para entender cómo funcionan las cookies. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo le escribo los datos, se manda a llamar el archivo validar.php, y en ese archivo validar.php es donde debemos de crear las cookies. Entonces lo primero que voy a hacer acá es crear un proceso. Le vamos a poner if, ¿cuál es la función que permite determinar si una variable existe? La variable iset. Entonces con iset hay una variable global que se llama cookie, donde yo le puedo decir que verifique si la variable cookie que se llama, si la cookie que se llama usuario existe. ¿Cómo leemos esa parte? ¿Cómo leemos esa parte? Así como los tenemos en este momento, dice si la variable o si la cookie que se llama usuario existe. Ahora bien, si existe yo no tengo que hacer nada, a no ser que quiera eliminarla. Hay un proceso para eliminación de cookies. Pero en el caso de que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a crear la cookie cuando no exista. ¿Cómo hago para negar eso? Eso me dice si la variable de sesión, si la cookie, perdón, existe. Pero yo quiero negarlo. Tengo que ponerle una condición que diga si la cookie que se llama usuario no existe. ¿Cómo hacemos para negar esa condición? Agregando el signo de admiración, que sería, en ese caso, antes del iset. Le agregamos el signo de admiración y con eso estamos negando, en ese caso, la condición. Ahora sí, si leemos la condición, dice si la cookie que se llama usuario no existe. Si no existe, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a crear. Entonces le ponemos set cookies. Hay un comando que se llama set cookie, que sirve para crear en este caso una cookie. Y acá le vamos a poner el primer parámetro, le voy a colocar aquí los paréntesis. Vean, el primer parámetro que le vamos a colocar al set cookie es el nombre. Ese es el nombre de la cookie. ¿Cómo nosotros vamos a identificar ese elemento? Lo vamos a colocar con el nombre de usuario. Ese es el primer parámetro, el nombre de la cookie. El segundo parámetro es el valor que nosotros queremos guardar en esa cookie. El valor es lo que tenemos almacenado en la variable usuario. Si escribimos admin, por ejemplo, entonces vamos a guardar la palabra admin. Si escribimos user o lo que sea, vamos a guardar ese valor. El siguiente parámetro es un entero también. Dice que va a ser el tiempo que expira. ¿Cuánto tiempo esa cookie es válida? ¿Saben cuánto tiempo de validación tiene la cookie que generaba Google? Entonces, en teoría, ellos decían que tenían 25 años de expiración. Ustedes creaban una cookie, estaban navegando en el buscador, la cookie que se creaban tenía 25 años de expiración. En otras palabras, pues las teníamos ahí para siempre. Y después haciendo un análisis, se descubrió que la cookie era creada para siempre. Ustedes, cuando entran a Google y utilizan las cookies siempre van a estar disponibles en el navegador. A no ser que
una vez que han borrado las cookies de su navegador, Google los ha rastreado por todos los años que ustedes han tenido su cuenta con ellos, para que tengan una idea. Básicamente aquí lo que hacemos es especificar. Las cookies, me imagino que antes cuando estaba borrado, si yo ya no frecuento ese sitio, porque me imagino que si yo vuelvo a refrescar el sitio, se vuelve a renovar la cookie. Sí, digamos que si yo le pongo que la cookie tenga un periodo de vida de 2 días, entonces lo que va a suceder es que si yo entré al sitio y que se creó la cookie, entonces esa cookie va a permanecer durante 2 días si yo no vuelvo a visitar el sitio. A los 2 días, al tercer día vuelvo a entrar al sitio y la cookie ya no existe, porque ya se eliminó. Pero básicamente es el tiempo de vida que va a tener disponible. Por eso es de que tal vez se han dado cuenta que, por ejemplo, si tienen un carrito de compras, algunas veces en Amazon, cuando lo revisan al tiempo, ya no salió. Probablemente la cookie desapareció. ¿Okay? Bien, ¿cuánto de tiempo de vida le vamos a colocar? Se lo tenemos que colocar en segundos. En segundos debemos de colocarle la cantidad de tiempo que debería de expirar esa viñeta. El problema es que, ¿cómo calculamos ese tiempo? Hay una función que se llama time, que esa devuelve la cantidad de segundos que han transcurrido desde, se recuerda que era el 1 de enero de 1970. Creo que lo vimos cuando vimos la función de 1 de enero de 1970 a la fecha. Entonces, esa función time me dice mi hora actual. Si yo lo dejo así como está, significa de que la cookie expiraría hoy. Nomás entramos y expira. Pero si a eso nosotros le agregamos más 60, ¿en cuánto tiempo expiraría? 1 minuto. Expiraría exactamente en 1 minuto. Si yo quiero que expire en 5 minutos, tendría que poner ahí 60 por los 5 minutos y automáticamente lo generaría. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo 60 por 60? ¿Cuánto tiempo tardaría en expirar esa cookie? ¿Cuántos segundos tiene 1 minuto? 60. ¿Y cuántos minutos tiene 1 hora? 60. Eso sería, minutos serían 60. Entonces esto sería 60 segundos por 60 minutos, que tiene 1 hora, esto sería 1 hora. O sea, aquí nos daría 3600 segundos, que sería la cantidad de segundos que tiene, en este caso, 1 hora. No se puede poner solo 3600. Sí, ya les estoy poniendo la fórmula para que no lo pueda calcular, porque no voy a estar ahí calculando el tiempo que lo vamos a colocar. Si a esto lo multiplico por 24, ¿cuánto duraría la cookie? 1 día. ¿Ok? Como ya tenemos que dura 1 hora, si esa hora la multiplicamos por 24, duraría 1 día. Y si eso lo multiplicamos por 365, ¿cuánto duraría esa cookie? Un montón de segundos. Duraría 1 año. ¿Okay? Para no colocar ese montón de números, pueden colocar la fórmula. ¿Okay? Si yo después quiero que esa cookie dure 25 años, como lo hacía Google, entonces le pongo por 25 y ya dura 25 años. ¿Okay? Pero en ese caso lo vamos a dejar así. Entonces, ahí le estamos colocando que tenga una duración de 365 días. En otras palabras, 1 año completo. Después de 1 año, esa cookie ya no va a existir. Ya creamos la cookie que se llama usuarios, pero que necesito crear también el password, porque pues tengo que guardar el password. Entonces copiamos y pegamos lo de arriba y solamente le ponemos acá password y en la parte de abajo la variable que se va a llamar password y el tiempo le vamos a dejar el mismo. El tiempo creado le vamos a dejar el mismo tiempo. Básicamente con eso ya nos creamos la cookie. Con eso ya le dijimos al navegador, o ya le dijimos en este caso de nuestra aplicación, que van a existir 2 cookies asociadas, lógicamente al sitio con el cual estamos trabajando. Las cookies están vinculadas con el sitio. Acuérdense que nuestro sitio es 192, 168, 116 y algo. Entonces están asociadas al sitio directamente, no están asociadas
a todo el navegador. Yo voy a ver cookies por sitio. Digamos que si entramos al sitio de Amazon, voy a ver las cookies de Amazon. Si entramos al sitio de Google, voy a ver las cookies de Google, y así sucesivamente. Son asociadas directamente al sitio. Veamos si las crea. Venimos ahora a la parte del navegador y le voy a colocar aquí admin y la contraseña maestra 1, 2, 3, 4, 5. Esa contraseña es la contraseña, una de las contraseñas más famosas del mundo y todavía se usa. A pesar de digamos, toda la publicidad que se ha hecho para que las contraseñas sean seguras, la gente sigue colocando no sé cuántos. A veces nosotros en el sistema que tenemos en la empresa le pedimos credenciales al usuario para revisar alguna cosa y te dicen, el usuario está y la contraseña no sé cuántos. Bueno, no se le olvida, pero pues es fácil de hackear. Bien, le damos a iniciar sesión. Y si se dan cuenta, en esta parte de acá dice inicio de sesión no es correcto. O sea, nada más. Ahora, si voy a revisar, vamos a regresar al formulario. Le voy a actualizar. Si voy a revisar ahora la sección de cookies, aquí en la sección de cookies ya tengo pass, el usuario password y la cookie password y la cookie usuario. Ya las creamos, pero no se rellenan. Si se dan cuenta, pues todavía no aparecen aquí. Ya están creadas en el navegador, pero no existen todavía o no rellenan esos datos. Para eso tenemos que hacer el proceso que les voy a explicar, pero la idea original ya está ahora. Ya tenemos almacenadas, en este caso, las credenciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a regresar de nuevo al archivo index.php y vean, en el archivo index.php vamos a hacer el secreto para crearnos esa parte de la validación. Nos vamos a ir hasta la parte superior del index.php y vamos a crear código PHP, y en ese código PHP nos vamos a crear, en ese caso, el siguiente código. Le vamos a poner $usuario igual, y le ponemos $-cookie, y entre comillas le colocamos usuario, y aquí le vamos a poner, en el caso que no exista, ponga comillas, comillas. Vamos a crearnos el $password, igual, creamos en ese caso la variable cookie y le decimos que va a crear la cookie, se llama password, y si no existe le ponemos comillas, comillas. Esto es en el index.php. Estamos creando las dos variables que ahora, como ya existen en las cookies, ya deberían de existir en las cookies, las está almacenando justamente en la parte de la variable. Con eso, lo que tenemos que hacer ahora es rellenar los cuadros de texto. Nos vamos a la parte de abajo, nos vamos a la parte inferior, y ahora en el input, en esta parte de acá, donde dice usuario, le vamos a poner value, y entre comillas, ¿se acuerdan que aquí puedo colocar código PHP? Entonces le puedo poner código PHP dentro de las comillas, y le ponemos un eco, y aquí le decimos que imprima la variable usuario. Así sería. Encerramos dentro de las comillas, encerramos el eco de PHP para que imprima ahora la variable que sería en ese caso la variable usuario. Ese mismo proceso que acabamos de hacer en el text, en el usuario, el mismo proceso lo vamos a repetir en el password. Venimos a la parte del password, le ponemos value igual, y dentro de esas comillas ponemos código PHP, y aquí le ponemos un eco $password y cerramos el código PHP.
Aquí le falta un punto y coma. Aquí falta un punto y coma y aquí falta un punto y coma. Y ahora, si lo guardamos y regresamos al formulario, ya debería aparecer relleno. Ya debería aparecer con la información que acabamos de colocar. ¿Les aparece? Sí, ¿verdad? Ahora lo guardo y me vengo a esa parte de acá. Vean, ya aparece admin, ya aparece 1, 2, 3, 4, 5, aparece relleno, ya aparece la información. Si yo agrego otro usuario, me va a aparecer así como abajito. No, si entra con otro usuario, Me va a dar la opción de elegir cuál de los dos. no, eso es autorrellenado. Es una característica propia que tiene el navegador. O en el caso cuando ustedes lo hacen con el usuario de contraseñas. Aquí solo puedo guardar una, o sea, el usuario que estamos generando. A no ser que lleve un código. O sea, si yo guardo, por ejemplo, en la cookie, fuese guardando en una array, fuese guardando los usuarios con los que estoy logando, podría hacerlo. Pero ya sería crear un proceso más complejo. Digamos, construir aquí, en lugar de poner una variable de este tipo con un valor de este tipo, debería de ser en ese caso un array, y ahí así ya podríamos trabajar con diferentes valores, pero por el momento solo es guardar un usuario. Entonces ya recuerda, ya aparece el valor almacenado. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ya le doy iniciar sesión, pues ya no necesito hacer el proceso de validación. Ahora vamos a trabajar con la parte de sesiones. Vamos a proteger, en ese caso, la parte de las sesiones, vamos a proteger el usuario con el cual vamos a trabajar. Entonces nos vamos a venir a validar.php. Voy a comentar esa línea. Por el momento no la vamos a ocupar. Y nos vamos a venir ahora a esta parte y vamos a crearnos ahora el código para validar el usuario. Vean, el proceso de validación debería de ser más complejo. Deberíamos de ir a almacenar los usuarios en una base de datos. Las contraseñas deberían estar encriptadas. Eso lo vamos a aprender más adelante. Ahora lo que necesitamos es hacer una validación simple. Así que lo que vamos a hacer es colocar el proceso de los datos del usuario dentro del código. Entonces voy a abrir dos paréntesis y le voy a poner si $usuario es igual a admin y le colocamos que $password es igual a 1, 2, 3, 4, 5, la contraseña maestra. Esto lo tenemos que encerrar entre paréntesis. Así sería. Si el usuario que digitamos y la contraseña que digitamos, si el usuario es admin y la contraseña que digitamos es 1, 2, 3, 4, 5, entonces vamos a poner un eco por el momento con un H1 y acá le vamos a poner usuario correcto. Ahí le vamos a poner usuario correcto. En caso contrario, le vamos a poner un eco y acá le vamos a poner siempre con un H1 usuario incorrecto. Ok, vamos a validar si la contraseña es admin y el password es admin y le vamos a poner en ese caso si el usuario es correcto o es incorrecto. Ahora, hasta ahí no hay nada nuevo. Yo les decía, ahora vamos a crearnos una sesión que me permita tener acceso, que me permita proteger los datos que previamente teníamos almacenados dentro de la aplicación. Entonces, si se recuerdan, si yo acá dentro de esta parte, en lugar de validar, escribo main.php,
¿Cómo? Abre el registro alumno. Sí, abre el registro alumno. Solo quiero... aquí no está. Si lo escribo, abre el registro alumno sin problemas. ¿Ok? Está funcionando. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en esta línea de acá? Me voy a crear una sesión. La variable de sesión o las sesiones lo que van a hacer es proteger ese link. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Le voy a poner aquí un session start. Cada vez que queramos crear una sesión, debemos de invocar la función que se llama session start. Entonces tienen que poner session start para decirle que voy a empezar a trabajar con sesiones. Esa session start lo que hace es crear una sesión o en su defecto recuperar una sesión que ya teníamos previamente almacenada. Entonces, básicamente la función siempre la tenemos que colocar para poder realizar esos valores. Y ahora nos vamos a crear la variable de sesión. Entonces, para eso utilizamos la variable de session y aquí le voy a poner entre comillas usuario. Esa es la variable de sesión que voy a crear y luego el valor que le voy a almacenar. El valor que le voy a almacenar es el nombre del usuario. Esa es la variable de sesión. Vean que hay una diferencia arriba. La cookie que tenemos arriba se va a almacenar en el cliente, en el navegador. Esta variable de sesión que vamos a crear abajo se va a almacenar en el servidor. ¿Okay? Las cookies se utilizan para poder almacenar información que vamos a utilizar internamente en el navegador, mientras que las sesiones se van a utilizar para poder validar datos guardados en el servidor. Digamos que no son visibles. Si el usuario quiere ver las cookies, le da clic derecho, inspeccionar, se va a la consola y puede verla. Pero en el caso de la variable de sesión no va a poder verlas el usuario. El usuario no va a poder distinguir qué información nosotros estamos almacenando de lo que él está haciendo. Con esto ya lo guardamos. Con eso ya guardamos la sesión y ya la creamos. Veamos ahora, voy a regresar al navegador y vamos a regresar a la parte del formulario. Entonces vamos a crearnos aquí en clase 9. Ahí tenemos admin 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí le damos iniciar sesión y ahí dice usuario incorrecto. ¿Ok? Si le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, funciona, usuario incorrecto. Ahora si le pongo 1, 2, 3, 4, 5, que es la contraseña correcta, y le damos iniciar sesión, ya me dice usuario correcto. Como ya me dice usuario correcto, la variable de sesión ya se creó. Yo no la puedo ver, digamos desde el navegador no puedo ver esa variable de sesión, pero esa variable de sesión ya se creó. Lo que ha sucedido es que en PHP se ha creado esta otra cookie. No sé si notan, alcanzan a ver esa que dice PHP. Esa PHP es la variable de sesión que controla la sesión con la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, por el momento, si yo le doy clic, ahí vamos a poder ver su valor o vamos a poder ver la información. Pero lo que yo quiero ahorita es utilizar esa variable de sesión. Nos vamos a ir ahora al main. Vámonos al main. Y ahora en la parte de arriba vamos a proteger ese archivo. Entonces, aquí voy a crear código PHP. Este código que vamos a crear va a servir para proteger el archivo que no pueda, en este caso, iniciar sesión si no tiene una variable de sesión. Como voy a tratar de interceptar variables de sesión, siempre debo utilizar el comando session-start. Cada vez que vayamos a trabajar con sesiones, debo de utilizar session start. ¿Okay? Si no, no funciona. Cada vez que voy a definir una sesión, definimos session start. Luego, aquí abajo, vuelvo a colocar el comando if y la función isEt. Y acá le pregunto si la variable session, que se llama usuario, ahí pregunta si la variable de sesión usuario existe. ¿Ok? Pero vamos a hacer el mismo proceso, la vamos a negar. Para negarla, le agregamos el signo de admiración al principio. Y ahora ya dice si la variable de sesión usuario no existe. Si no existe es porque no hemos pasado por el login.
Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si no existe es porque no hemos tocado el login, no lo hemos hecho todavía. Entonces, como no hemos pasado por el login, voy a redireccionar el sitio directamente al login. Lo voy a mandar desde esta página, voy a mandar a que aparezca el formulario de login. Para eso, en PHP hay una función que se llama header. Y dentro del header, ustedes pueden colocar, en ese caso, se le llama modificar encabezados. Le puedo colocar un location, va con L mayúscula, 2 puntos y le ponemos index.php. Entonces vamos a modificar el encabezado. Le estamos preguntando si la variable de sesión que se llama usuario no existe. Si no existe es porque no hemos pasado por el login. Si no existe, regresemos al login. Ahí automáticamente nos va a regresar al login. Lo guardamos. Y veamos ahora si el main está protegido. Voy a regresar ahora hacia la parte del navegador. Y le voy a colocar acá main.php. Y vean, por el momento sí aparece. ¿Ok? Porque la variable de sesión ya existe. Pero destruyámosla. Voy a poner aquí dentro del main, voy a poner hay una función que se llama session-destroy. La de arriba crea la sesión y la de abajo destruye la sesión. Como ahorita tenemos una sesión iniciada, la voy a destruir, o sea, la voy a eliminar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo elimino con el session destroy, si yo elimino la sesión, por ende la variable usuario ya no va a existir, ya va a desaparecer. Entonces, veamos ahora si se logra proteger el objeto. Le voy a dar aquí enter. No lo guardé. Sigo. Y vean, ahí regresa al login. ¿Okay? Vamos a ver si funciona todo el proceso. Quiten el session destroy o déjenlo comentariado. Esto era nada más para probar si funcionaba la sesión. Ahorita ya vieron que regresamos al login, ¿ok? Regresamos al login. Fíjense, en este momento la sesión no existe. Si ahora me voy de nuevo al navegador y en lugar del index vuelvo a colocar el main.php, ¿a dónde regresa? Al index. Y por más que ponga main.php, siempre me va a regresar al index. O sea, me está diciendo de que yo debo de hacer un inicio de sesión para poder entrar en ese caso al main.php. ¿Okay? Ese es el proceso que está realizando. De esa forma, por ejemplo, cuando ustedes van al banco o van a Claro, por ejemplo, y se memoriza la URL que aparece en la parte superior, ustedes pueden memorizar esa URL. Van a su casa y colocan esa URL y ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el usuario, para poder estar trabajando en esa computadora, inició sesión, creó una sesión. Y esas variables de sesiones son las que está verificando. Cuando ustedes van a su casa y le ponen main.php o en este caso la URL, ya no existe la sesión y por ende pues ya deja de funcionar. Esa es la forma en la cual trabaja la sesión. Alguien podría estar viendo nuestro sistema y decir, si voy a mi casa y le escribo unicaes.2.cb diagonal main.php, puedo entrar y pueden ir a colocar eso en el navegador. Pero como no tienen una sesión, no pueden entrar. Por más que tengan, van a necesitar un usuario y una contraseña en el login para poder entrar. Entonces, a diferencia ahora, si ahora escribo las credenciales admin y 1234 y le doy a iniciar sesión, aquí ya me dice usuario correcto. Vamos a cambiar esto por el main.php y ahora como ya existe una sesión, ya me deja entrar. ¿Okay? Ahora ya me deja entrar. Ahora, pero no tiene sentido. Imagínense que ustedes al usuario le dijeran, vale, le va a aparecer
lo van a capacitar y le dicen, le va a aparecer el usuario de login y usted va a escribir admin 12345. Y cuando le aparezca la palabra usuario correcto, entonces usted viene a la URL y ahora escribe en main.php. El usuario, probablemente al principio le cueste demasiado, no tiene como mucho sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Nomás yo escriba las credenciales correctas, me debería de mandar automáticamente al main.php. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Primero, destruyamos otra vez la variable de sesión. Voy a ponerle session destroy solo para destruir la sesión. Eso lo que hace es destruir la sesión. Ahí ya destruimos la sesión. Y ahora que ya destruimos la sesión, la voy a volver a comentariar. Como ya destruimos la sesión, voy a hacer el cambio en el validar.php. Lo que vamos a hacer en el validar.php es que le vamos a poner por acá, después de que haya creado la sesión, le vamos a poner un header y le vamos a poner entre comillas un location, main.php. Entonces, cuando la sesión ya haya sido creada, lo vamos a redireccionar al otro sitio. Lo vamos a mandar al otro sitio. Cuando ya haya sido creada, en este caso la sesión, lo mandamos directamente hacia el otro lugar. Y vamos a ver ahora si funciona. Vean, voy a entrar al index, le voy a poner una contraseña incorrecta. O sea, ahorita la voy a borrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le doy a iniciar sesión. Me dice usuario incorrecto, no me apareció para nada el listado de alumnos. Si voy y regreso y ahora le escribo la contraseña correcta, 1, 2, 3, 4, 5 y le doy a iniciar sesión, ya me aparece el registro de alumnos. O sea, ya funciona. Ya funciona el registro de alumnos. Ya está sincronizado. ¿Preguntas? Vean, lo que quiero que vean entendiendo es la lógica de las sesiones. Cómo se van creando, se van destruyendo y cómo vamos cambiando entre cada una de las ventanas para poder identificar quién es el usuario. Agreguémosle otras cosas más. Agreguemos el botón a finalizar sesión. Vayámonos al main.php y aquí en el main.php por acá tenemos el botón nuevo alumno. Me voy a copiar este código y lo voy a pegar abajo. Y en lugar de mandar a llamar nuevo alumno, voy a mandar a llamar un archivo cuyo nombre es cerrar.php. Y aquí debería de decir cerrar sesión. Solo que los dos botones del mismo color no se ven bien. Así que en lugar de primary, le vamos a poner success. En lugar de primary va a decir success, para que el botoncito sea verde. Ese es el botón cerrar sesión. O sea, yo entro, ya se dieron cuenta que todas las aplicaciones que nosotros utilizamos, entramos con las credenciales y todas tienen un botoncito para cerrar sesión. Cerramos la sesión y ya ingresamos directamente a la parte de la aplicación. Bien, ya tenemos cerrar sesión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Crearnos el archivo para cerrar la sesión. O sea, ahorita nada más tenemos el botoncito. De hecho, si lo vamos a ver en el main.php, aquí aparece el botoncito de color verde que dice cerrar sesión. Ese botoncito de color verde debe de mandar a llamar al archivo cerrar.php, que es el que se va a encargar de destruir por completo la sesión con la cual vamos a trabajar. Entonces nos vamos a crear ese archivo. Aquí siempre dentro de clase 9 nos creamos el archivo cerrar.php. Cerrar.php.
Y ahí vamos a escribir el código para cerrar sesión. Como vamos a trabajar con sesiones, entonces debo de utilizar la función session start. Voy a trabajar con sesiones, no importa si lo que voy a hacer es borrar una sesión. De todas maneras, debo de invocar la función session start, porque en caso contrario no va a encontrar esa sesión, no va a encontrar esos valores. ¿Ok? Ahora aquí ya tenemos iniciada la parte de la sesión. El siguiente paso es destruirla. Entonces le ponemos session-destroy. Con eso destruimos la sesión. Con eso destruimos, borramos todas las variables de sesión, porque yo solamente he creado la variable usuario, pero yo me puedo crear varias variables de sesión. Con esa destruimos todas las variables de sesión y de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Volver al login. ¿Okay? Deberíamos de volver al login. Correcto. Entonces le ponemos un header y le ponemos un location index.php. Le decimos ahora que se vaya al archivo index.php. Ya tenemos session start, destruimos la sesión, regresamos al index.php y veamos ahora si funciona. Nos venimos acá, vamos a actualizar, le doy cerrar sesión y me regresa de nuevo a login. Si ahora yo intento, porque me aprendí la URL y le pongo aquí main.php, vean, no puedo entrar. Por más que escriba main.php, no puedo entrar. ¿Qué necesito hacer? Darle iniciar sesión y ya entramos. ¿Ok? Ahora sí, ya entramos. Ya podemos ver el archivo. Si le doy cerrar sesión, termina, iniciar sesión y ahí estamos jugando en ese caso con la parte de la aplicación. Con eso ya protegimos la sesión. ¿Ok? Ya protegimos los datos que necesitamos, en ese caso, almacenar. Ese es el uso de sesiones. ¿Okay? Ahora, alguien me podría decir, pero ¿existe alguna manera en que yo pueda ver esa variable de sesión? Porque ahorita nosotros pues hemos hecho el proceso de crear la variable de sesión, hemos visto que pues, se almacena en algún lugar, pero ¿cómo puedo ver esa variable de sesión? ¿Cómo puedo ver esa variable que acabamos de crear? Porque suele suceder lo siguiente. En el caso de nosotros en la empresa, los clientes pagan, digamos, por un modelo de suscripción. Entonces, ellos hacen uso del servicio, nos pagan el servicio y nosotros le damos el acceso a la plataforma durante un periodo determinado. Pero sucede que hay algunas ocasiones en que el cliente no paga. Digamos que llegó el tiempo límite y el cliente no pagó. Entonces viene la empresa y nos dice, mire, hay 10 clientes que necesitamos bloquearlos. Y nosotros lo podemos bloquear, vamos a la plataforma y hay una opción para bloquearlo. El problema es que si el cliente tiene una sesión iniciada, no se bloquea, porque el bloqueo sucede hasta que cierra la sesión. Entonces no va a funcionar, el cliente va a seguir navegando. Entonces, ¿qué nos dice? Mire, cierre la sesión de todos los usuarios que tenga abiertos. Entonces, de un montón de archivos, uno tiene que ir a buscar cuál es la sesión que está abierta. ¿Cómo hacemos para identificar esas sesiones? Vayámonos a la consola. Se van a la terminal. Esto les va a servir ya a ustedes como profesionales. Ustedes van a saber cómo poder hacer el proceso. El usuario no va a poder ver esto, solamente lo va a poder ver el que administra el servidor. Yo le voy a poner un sudo para entrar como administrador. Y ahí le ponemos católica. Y nos vamos a meter a una carpeta, le vamos a dar cdbar. Esto lógicamente lo tenemos que hacer con un usuario root, no lo podemos hacer con un usuario común. Nos vamos a ir a la carpeta var, a la carpeta lib, a la carpeta php y dentro de la carpeta php hay una carpeta que se llama sessions. Vamos a navegar hasta esa carpeta.
Y estando en esa carpeta, listos los archivos. Si le doy un LL, van a notar que aquí hay un archivo que se llama Session MD8 y un montón de números. ¿Ok? Ya está el archivo directamente en la carpeta. Ya se almacenó directamente en la carpeta. ¿Cómo hago para ver el contenido de un archivo de texto? Lo podemos hacer con Nano. Le pongo Nano y le ponemos el nombre del archivo. Y si le dan Enter, ahí dice la variable de sesión, ¿cómo se llamaba? La variable de sesión se llamaba usuario y el contenido es admin. ¿Okay? Aquí dice la variable de sesión usuario, el tamaño es de 5 caracteres y el contenido es admin. Entonces yo con eso ya estoy seguro quiénes son los que han iniciado sesión. O sea, incluso me podría decir el dueño de la empresa, mire, deme un listado de los usuarios que acaban de ingresar o que están en la plataforma. Yo puedo venir a esta carpeta y empezar a examinar esos archivos que aparecen ahí. Con esos archivos me voy a dar cuenta quiénes son los usuarios que están usando la plataforma. Nosotros incluso, un usuario que tiene mayor tráfico, desde ahí nos damos cuenta cuántos usuarios están navegando en el día. Digamos que el cliente me pregunta, mire, necesito saber cuántos usuarios están navegando en ese momento. Entonces vengo y reviso esa carpeta y dependiendo de la cantidad de archivos que hay en esa carpeta, yo le digo, mira, hay 100, 200, 300 usuarios que en ese momento están navegando. ¿Okay? Veamos, para entender un poquito cómo funciona vamos a agregar otro usuario. Voy a cerrar por el momento la carpeta y nos vamos a ir a validar.php en esa parte de acá. Y voy a simular otro usuario. Le voy a poner aquí un paréntesis al inicio y voy a copiar todo esto. Le agregamos un paréntesis al inicio, copiamos todo eso y le voy a colocar el operador OR. Y luego abajo podemos colocar y cerramos un paréntesis. Al final tiene que cerrar con 3 paréntesis. Ahora le vamos a poner, el usuario se va a llamar user y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente voy a poder usar en el login, voy a poder usar admin y voy a poder usar user, cualquiera de los dos usuarios. Esa va a ser la diferencia. Vamos a poder usar admin o user. Con eso lo guardamos. Y para saber, porque pues ahorita en la pantalla no sabemos quién ha iniciado sesión, para saber quién es el que ha iniciado sesión, voy a guardar en esa parte de acá otra variable de sesión. Voy a guardar también el password. Voy a poner $_session. Esto no debería de ser así, pero lo vamos a guardar. Voy a guardar el password. Generalmente el password no se guarda porque pues en las variables de sesión, si es un archivo de texto, se almacena en formato plano. A no ser que lo encriptemos, pero no es buena costumbre. Ahorita solo porque no tenemos más información que guardar, voy a almacenar el password. Entonces ya vimos que puedo entrar con el usuario admin, con el usuario user, y puedo utilizar, o voy a guardar en este caso, dos variables de sesión. Una variable que se llama usuario y la otra variable que se llama password. Son dos variables. Para saber quién es el usuario que ha iniciado sesión, ahorita no aparece, pero para saber quién es el usuario que ha iniciado sesión, lo vamos a colocar en el main.php. Aquí en el main.php, abajo del registro de alumnos, voy a colocar código PHP. Y aquí le vamos a poner un eco y con un H2 le voy a poner usuario y vamos a imprimir la variable de sesión.
Aquí le ponemos usuario. Y cerramos el H2. Lo que pretendemos ahí es saber quién es el usuario que ha iniciado sesión. Entonces vamos a imprimir la variable de sesión. La variable de sesión que me diga quién es el usuario que tiene una sesión iniciada. Con qué usuarios acabamos de ingresar directamente a la aplicación. Si ahora lo guardo, van a notar que en el main ya dice usuario admin. ¿Ok? ¿Cómo hago para centrar ese texto? ¿Cómo hacemos para centrarlo? ¿Perdón? Sí, aquí podemos usar las clases. Le ponemos la clase y le decimos entre comillas, como son comillas dentro de comillas, usamos los caracteres de escape y adentro le ponemos text-center. Y con eso ya le decimos que el texto debería de estar centrado. Entonces aquí ya tenemos usuario admin. Vean, si yo le doy cerrar sesión y ahora en lugar de admin le pongo user y le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya me dice usuario user, ya me almacena los dos datos. Voy a entrar con admin. Probemos ahora iniciar otra sesión. Básicamente iniciar otra sesión sería entrar desde otra computadora, abrir en otra computadora el sitio, colocar el login y entrar en otra sesión. Porque si se dan cuenta, ustedes me podrían decir, pero ¿qué pasa si yo abro otra pestaña? Eso tienen que considerarlo también. Yo le doy control C y lo pego acá en la misma ventana, se van a dar cuenta que la sesión se conserva. En el mismo navegador y en las mismas pestañas, la sesión es la misma, no cambia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Usar otro navegador. Digamos que acá tengamos instalado Mozilla, puedo usar Mozilla. Si tengo instalado otro navegador, el Edge, por ejemplo, puedo usar Edge, por ejemplo, o cualquier otro. O la otra alternativa es usar una sesión de incógnito. Acuérdense que en teoría, cuando ustedes navegan con un incógnito, no se guardan cookies. En teoría. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crearnos una sesión de incógnito. Ahí quedamos la sesión incógnito y le voy a colocar, en este caso siempre, la misma URL. Y aquí le vamos a poner user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vean, aquí tengo el usuario user. Voy a mover la ventana. Aquí tengo el usuario user y aquí tengo el usuario admin. Vean, aquí están los dos usuarios, el usuario user y el usuario admin. Si yo actualizo en esta parte de acá, aquí me dice el usuario user. Si yo actualizo en esta, aquí me dice aquí me dice admin y aquí me dice user. Son dos sesiones diferentes. Si ahora nos vamos al navegador, a la parte de la consola, si le doy clic en View y le doy clic en Terminal, y aquí en la consola escribimos un LL, ¿cuántos archivos aparecen ahora? Ya aparecen 2 archivos. Significa de que ahora ya se iniciaron 2 sesiones. Hay 2 sesiones. Veamos la primera. Le voy a poner un cat. También podemos ver los archivos con cat. Y le voy a poner CES8, digamos. Y vean, aquí tiene el usuario user y el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Si veo el otro archivo, se llamaba ces-m y le coloco acá. Aquí dice usuario admin y el password 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tengo 2 sesiones abiertas y activas.
Y aquí si, por ejemplo, si yo le diera mi URL, digamos, le diera acceso a mi computadora y le dijera pongan esta URL y empiecen a iniciar sesión, cada computadora de la que se está generando acá sería una sesión. Y sería generando un archivo por cada computadora. Y desde ahí yo me estaría dando cuenta la actividad que tiene. Una de las formas para darse cuenta si realmente el sitio está siendo visitado es revisar las sesiones. Como yo van a ir generando diferentes archivos, desde ahí voy a poder ver la información que se está mostrando. De hecho, si le pongo acá, por ejemplo, aquí me aparece esta fecha. Aquí me voy a ir dando cuenta qué tan antiguo es el acceso que acabamos de crear. Si es reciente o es antiguo, voy a ver la fecha en la que se creó el archivo y de acuerdo a eso puedo tomar decisiones. Si yo no borro estos archivos, digamos, si yo no hago nada con estos archivos, puedo seguir interactuando acá ahora. Aquí le doy actualizar, aquí le doy actualizar y todo funciona normal. Vean, no pasa nada. Digamos que me dicen, mire, borre la sesión del primer usuario. Queremos que el primer usuario deje de funcionar. Comando para eliminar un archivo en Linux. Comando para eliminar un archivo en Linux. ¿De Linux en modo best? No. Ajá, ¿cuál es el comando? R. El RM, le ponen RM de remove y luego le pueden colocar el nombre del archivo. Pero si quieren que no les esté preguntando, porque pues si lo dejan así les va a preguntar, ¿está seguro que quiere eliminar el archivo? Le pueden colocar los parámetros RF y ahí pues pueden colocarle session y en ese caso 8 y vean, voy a eliminar la primera sesión, esta era de user. Voy a eliminar el archivo de la primera sesión. Si ahora le doy enter, eliminamos el archivo ya no existe. Vean, el archivo desapareció. Si ahora me voy a Chrome y actualizo el user, vean, el user regresó a login. ¿Okay? Si le doy a actualizar, sigue funcionando porque el archivo de texto de esta sesión sigue estando ahí. Pero en ese caso de hecho ya guardó la cookie. De hasta que yo le dé iniciar sesión se va a volver a crear. Y de esa manera yo puedo estar eliminando sesiones. Si digamos me dice el usuario, el cliente, mire, necesito sacar a todos los usuarios del sistema, borro todos los archivos y todos los usuarios dejan de tener una sesión abierta. Y tendrían que volver a iniciar sesión para volver a trabajar con la aplicación. Ahora si le doy iniciar sesión, vean, ya entró con user. Si regreso a esta parte de acá, ya vuelvo a tener de nuevo el archivo. Ya se creó el archivo de nuevamente con la información de la sesión que acabamos de crear. Y de esa manera es como funcionan, en este caso, las sesiones. ¿Okay? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Básicamente protegemos el sitio. De alguna manera evitamos que aunque vean la URL, aunque la URL siempre esté visible, nosotros evitamos que el usuario pueda tener acceso directamente a esa URL sin nuestra autorización. Esa es la idea principal, bloquear de alguna forma la manera en que los usuarios pueden ver nuestras aplicaciones. Lo vamos a hacer más adelante ya con bases de datos, porque pues ahorita yo puse en validar.php, que es el archivo que tenemos acá. En este validar.php yo puse las credenciales en texto. Si alguien llega a tener acceso a ese archivo, pues ya sabe cuál es el usuario y la contraseña. Entonces, pero lo vamos a hacer, ¿se acuerdan que el ciclo pasado lo aprendimos a guardar en bases de datos, en MongoDB? Usamos algunos procesos de validación, entonces también lo vamos a aprender a hacer acá. Otra cosa que les quería mencionar, las sesiones, por eso deben de tener cuidado con lo que ustedes descargan en su computadora. Las sesiones se pueden clonar. Lógicamente es un proceso más avanzado, no lo puede hacer cualquier usuario, pero lo que tiene que hacer para poder clonar esa sesión es duplicar esta variable que tenemos acá. Aquí en Application, en la parte de las cookies, php-seed es en ese caso la cookie que determina la variable de sesión. Y la logramos clonar, con eso es suficiente para poder clonar una sesión.
Por eso es que cuando ustedes ejecutan aplicaciones y les piden que ejecuten algo en la consola, ya han visto, por ejemplo, cuando entran a Facebook, que les aparece, si entran a la consola, les aparece rojo, tengan cuidado con lo que va a ejecutar acá. Es por eso, porque alguien podría decirles con código malicioso, mire, copie y pegue ese código en la consola y desde ahí podría copiarse la cookie, enviarla a otro servidor y cualquiera podría clonar su sesión desde otro lado. En ese caso, la sesión de Facebook. Por eso es que la protege de alguna manera. Así que por eso deben tener cuidado que lo que instalan y deben tener cuidado qué código es el que colocan cuando están trabajando con la parte de la consola. Por eso la consola es un poco peligrosa. ¿Preguntas? ¿No? Vamos a seguir trabajando en la otra clase. Ya vamos a empezar a crear una aplicación y vamos a trabajar con cookies y vamos a trabajar con sesiones para que más o menos tengan más claro cómo funciona ese proceso. Les voy a pasar lista. Astrid, Daniel Mauricio, William Alexander, Wilfredo Josué, Benjamín, Wendy, María Fernanda, Javier Alexander, Diego Javier y Daniel. Nos veremos el día de mañana. Parece que mañana tiene examen.